Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión, también a Saltillo, esperamos que ellas estén también. Para esta ocasión leemos en Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante, donde nos dice: pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todo el pueblo los mandamientos de la ley, leo de nuevo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramar sangre, sin derrame de sangre, no hay remisión de pecado. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ser humano fue creado por Dios y fue establecido en este planeta Tierra, en el huerto del Edén. Y Dios le dijo que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. El hombre pecó ante Dios y el ser humano murió a la vida eterna y por consiguiente se hizo mortal. Y
la vida del ser humano, desde el pecado del ser humano en el huerto del Edén en adelante, es temporal. En estos cuerpos solamente se vive una cantidad de años y termina la vida en estos cuerpos terrenales. Porque cuando Adán pecó, todos los seres humanos pecaron en él, porque todos estaban en Adán. Ahora, esto es como en toda semilla. Si es de aguacate, pues está en una semilla, está un árbol de aguacate con los ganchos, las hojas y todo el fruto que va a llevar, todos los demás aguacates que va a llevar, todo está en una semilla de aguacate, todo está ahí potencialmente. Y potencialmente todos los seres humanos estaban en Adán. Luego de Adán salió Eva, y luego, por medio de la unión de Adán y Eva, han venido los seres humanos. Encontramos que el ser humano ha venido ya con el problema de la muerte, y por eso el ser humano necesita un redentor, un salvador que quite el pecado de él, porque al quitar el pecado, por consiguiente, quita la muerte, que es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. Y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos fueron destituidos de la gloria de Dios cuando Adán pecó. Ahora podemos ver que perdió el ser humano el derecho a vivir eternamente. Perdió el ser humano el derecho a recibir un espíritu del cielo celestial, de la sexta dimensión, y recibir un cuerpo físico eterno. Todo esto vino a causa del pecado. Pero ahora, a través de la historia de la raza humana, Dios ha establecido para el ser humano el sacrificio por el pecado. Por eso Dios dio a Adán y a Eva pieles de un animal que fue sacrificado por Dios. Eran pieles sangrantes, y así fue cubierta la desnudez de Adán y Eva. Y ahora se requiere un redentor para el ser humano, para que por medio de este redentor se lleve a cabo el sacrificio por el pecado, y ese redentor redima a los que están representados en él. Por lo tanto, es una obra vicaria la que hace ese redentor, porque ese redentor muere en lugar de los que tenían que morir, como los animalitos en el Antiguo Testamento que eran sacrificados por el pecado del pueblo. Dios aceptaba esos sacrificios porque esos animalitos estaban muriendo en lugar del pecador, el cual ofrecía a Dios ese sacrificio por el pecado. Alguien tenía que morir. Por lo tanto, el animalito tomó el lugar de la persona que era la que tenía que morir.
Por lo tanto, los pecados de la persona fueron confesados sobre el animalito, y aunque los pecados no pueden ser quitados con sangre de animales, eran cubiertos con la sangre de aquellos animalitos, y Dios perdonaba a esas personas, perdonaba los pecados de ellos, y eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. Dios perdonaba el pecado de las personas porque la persona por sus pecados tenía que morir, pero en lugar de la persona murió un animalito. Por lo tanto, Dios perdonaba el pecado de la persona y eran cubiertos con la sangre de esos animalitos, los cuales representaban un sacrificio perfecto que realizaría un pariente redentor de la raza humana. Un sacrificio perfecto que realizaría un redentor, el cual tomaría los pecados de los seres humanos y moriría en lugar de los seres humanos. Todo eso fue tipificado en aquellos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Y ahora, cuando apareció Jesucristo nuestro Salvador en este planeta Tierra, ahí Dios Emmanuel, Dios con nosotros en Cristo, estaba colocándose en medio de la raza como un pariente redentor de la raza humana, para poder tomar los pecados del ser humano y morir en lugar de nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio vicario, fue un sacrificio en lugar de la muerte nuestra. Él murió llevando nuestros pecados para que nosotros estemos libres de los pecados, estemos limpios con la sangre de Cristo, estemos perdonados, estemos libres de los pecados y seamos restaurados a la vida eterna. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ninguna persona puede obtener perdón de sus pecados a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y los pecados son quitados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, todo ser humano necesita el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Salvador, y necesita la sangre de ese sacrificio, la cual nos limpia de todo pecado. No hay otra forma para que el ser humano pueda ser limpio de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ninguna persona puede ser limpio de pecado a menos que no sea con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, cuando Cristo estuvo sobre la tierra y estuvo en las actividades, campañas de Juan el Bautista lo bautizó, porque Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan, y Juan lo bautizó. Y luego otro día en que estaba Juan bautizando, apareció Jesús, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentó a Cristo
como el sacrificio perfecto por el pecado. Presentó a Cristo como el hombre que efectuaría el sacrificio perfecto por el pecado y con su sangre nos limpiaría de todo pecado. Allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo fue a ser libertado, el día antes, en la víspera de la Pascua, sacrificaron cada familia un cordero, la sangre la aplicaron sobre los postes, el dintel, los postes de las puertas de los hogares, o sea, en el marco de las puertas de los hogares, y el cuerpo del corderito fue asado y fue colocado dentro de cada hogar, cada casa hebrea, y allí durante la noche todos estaban reunidos comiendo ese cordero pascual. Y durante la noche, a la medianoche, pasaría Dios y vendría el juicio divino de la muerte de todos los primogénitos que habitaban en Egipto, comenzando desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los que estaban en la cárcel y también de los animales. Pero para el pueblo hebreo encontramos que no sería así, porque ellos tenían el cordero pascual sacrificado y tenían la sangre del cordero pascual aplicada en el marco, en los postes y el dintel de sus puertas. Y Dios dijo que cuando Él pasara hiriendo al pueblo hebreo, a los egipcios, el pueblo hebreo no sería afectado. Los primogénitos del pueblo hebreo no morirían. Vean, el sacrificio del cordero pascual y su sangre evitaban la muerte de los primogénitos. Era ese sacrificio del cordero pascual y su sangre aplicada para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, hay un sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, y su sangre aplicada acá en el dintel de los postes de la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma. Ahí tiene que estar aplicada la sangre de Cristo por el Espíritu Santo, porque la vida está en la sangre, dice Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la vida de la sangre es el Espíritu Santo. La vida de la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y en donde la persona da testimonio que ha muerto a la vieja criatura, que el hombre viejo murió, fue sepultado, y cuando es levantado de las aguas, se ha levantado un nuevo hombre o una nueva mujer, una nueva criatura. Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona viene a ser un nuevo ser, una nueva criatura en el reino de Jesucristo. Ha obtenido el nuevo nacimiento, nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna, aunque su cuerpo físico todavía es mortal. Pero tenemos la promesa de que vamos a recibir un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará, y entonces todos
tendremos vida eterna física también, y seremos inmortales y jóvenes para toda la eternidad, y viviremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Esto es porque la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado. Y por eso es que toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador, para que se le materialice en él el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que sea libre, limpio de todo pecado. Ahora podemos ver que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se requiere la sangre de un sacrificio perfecto para la persona poder ser limpio de todo pecado, y la persona necesita recibir ese sacrificio y esa sangre creyendo con toda su alma, y así la persona obtiene la salvación de su alma. Vean en San Mateo capítulo 20, verso 28, Cristo dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida en la cruz del Calvario en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros y todos los que lo recibirán como su Salvador antes de que Cristo salga del trono de intercesión en el cielo. Ahora veamos en San Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Esto fue en la última cena. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora ya no se requieren sacrificios de animalitos por el pecado. Los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba, ya Dios no los acepta, porque ya el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario fue llevado a cabo. Y vean lo que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora la remisión de los pecados de las personas es por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Para eso Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por muchos, o sea, por todos los que lo recibirían como su Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. De estas personas y de Cristo es que habla San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, donde nos habla de la forma en que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Hubo un precio por el rescate suyo y mío. Capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba destinado este sacrificio por el pecado del ser humano. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso los sacrificios que Adán, Set y también los demás profetas como Enoc, como Matusalén, como Noé, como Abraham, como Isaac, Jacob, como Moisés y los profetas y los sacerdotes, encontramos que esos sacrificios que se realizaban era el tipo y figura de un sacrificio perfecto que estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo y se estaba reflejando en medio del pueblo hebreo en esos sacrificios que eran realizados. Por lo tanto, vendría algún día ese Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo y que con su sangre nos limpiaría de todo pecado. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vean ustedes una cosa: para algo reflejarse ya tiene que existir. Existía Cristo eternamente y el sacrificio de Cristo ya estaba en la mente de Dios determinado. Ya era un hecho para Dios que Cristo el Mesías moriría en la cruz del Calvario. ¿Ven? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del planeta Tierra, antes de la fundación de las galaxias, antes de la fundación de los planetas, antes de la fundación, antes de la creación, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y por amor a mí también, y mediante el cual creéis en Dios. Y ahora toda persona puede decir que cree en Dios, pero la forma correcta para creer en Dios es a través de Jesucristo, nuestro Salvador, en quien Él estaba en toda su plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo estaba en la persona de Jesús. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también Él decía: el Padre y yo, una cosa somos. Eso está en San Juan capítulo 10 y en el capítulo 14 de San Juan también. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora podemos ver que este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ya estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Y por eso encontramos en el Antiguo Testamento esos sacrificios de animalitos por el pecado de los seres humanos. Todo esto lo encontramos en medio del pueblo hebreo, porque Dios está reflejando el gran sacrificio por el pecado, el cual será un sacrificio que cubrirá de bendición la raza humana.
y con el cual serán reconciliados con Dios todos los hijos e hijas de Dios. Vean en Romanos capítulo 5, versos 6 en adelante, dice el apóstol San Pablo: y la esperanza no avergüenza, porque del 5 en adelante de Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? Por nosotros. Él hizo una obra vicaria. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra, Él solo queda. O sea, que todavía Cristo estaría viviendo en su cuerpo de carne en este planeta Tierra si Él no moría en la cruz del Calvario. Pero quedaría, ¿cómo? Solo. No habrían hombres, seres humanos en la tierra, porque el juicio divino caería sobre todos los seres humanos en el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa muerte que sufrió Cristo era la muerte que usted y yo teníamos que sufrir. Pero si moríamos, dejábamos de existir. Pero al morir Cristo, Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibió Cristo del Padre Celestial. Por lo tanto, Él era el único que podía morir por nosotros y así quitar los pecados del ser humano y luego resucitar victorioso. Cuando Él murió y fue sepultado en su cuerpo espiritual, angelical, Él fue al infierno y predicó a las almas, a los espíritus que allí estaban encarcelados, y allá Él dejó los pecados de todos nosotros. Y cuando Cristo resucitó justificado, o sea, como si nunca hubiese tenido pecado sobre Él. Aunque Él no hizo pecado, Él se hizo pecado por nosotros al tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario. Y luego los dejó allá en el infierno, los remitió al dueño original del pecado, que es el diablo, el cual allá en el infierno estaba, y Cristo allí los retornó al diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y luego Cristo resucitó victorioso con los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso, por donde también luego Cristo pasó. Todo esto sucedió en otra dimensión. Ahora, o sea, Cristo, luego de morir, estuvo trabajando, haciendo esa labor. Vean aquí, en 1 Pedro capítulo 13, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Cristo murió en la carne, pero en el Espíritu Él no murió. En el cual fue, o sea, fue en el cuerpo espiritual, en el cuerpo llamado el ángel de Jehová, ese cuerpo espiritual, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora hemos visto aquí que Cristo, cuando murió, fue al infierno, donde usted y yo teníamos que ir, porque a causa del pecado, toda persona que muere sin haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo va al infierno, que es la quinta dimensión, si no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Porque lo único que puede quitar los pecados del ser humano es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, todo ser humano necesita la sangre de Jesucristo para ser limpio de todo pecado. Vean en San Mateo, luego continuaremos con la carta a los romanos. En San Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante, dice: y pensando él, o sea José, el esposo de María, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el único que salva a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para que con su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. La sangre de Jesucristo es la única que limpia de todo pecado al ser humano. Veamos aquí capítulo 1 de 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No de alguno, sino de todo pecado. Y ahora continuamos con la lectura de Romanos capítulo 8. El último verso que habíamos leído dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos deja justificados como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Porque si siendo enemigos fuimos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios viene a causa del pecado. Por eso es que en el Antiguo Testamento sacrificaban animalitos por el pecado, para que la ira de Dios no cayera sobre las personas. Veamos un cuadro claro aquí en Levítico capítulo 23, para que tengan un cuadro claro de la importancia de la sangre de Jesucristo aplicada en nuestras vidas por el Espíritu Santo.
capítulo 23, verso 8, vamos a ver, no, capítulo 23, verso 26 en adelante de Levítico dice, esto es hablando del día de la expiación, que es el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Por qué afligir el alma? Por haber pecado contra Dios. Estar arrepentidos y dolidos en el alma por haber pecado contra Dios. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. La reconciliación es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tipificado en este sacrificio que se hacía en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año. Sigue diciendo, vean, es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Ninguna persona puede ser reconciliada con Dios y ser restaurada a la vida eterna si no tiene el sacrificio por el pecado, si no tiene la expiación por el pecado. Y la expiación por el pecado en el Nuevo Testamento es el sacrificio de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo y pierde el derecho a continuar viviendo la persona en medio del pueblo de Dios. Así era en medio del pueblo hebreo. La ira de Dios caía sobre las personas que no se arrepentían ese día de sus pecados, y por consiguiente esas personas no quedaban reconciliadas con Dios, no quedaban perdonadas y no quedaban cubiertos sus pecados con la sangre de expiación, y por consiguiente Dios los miraba y veía sus pecados, los pecados de las personas los veía en ellos, y entonces venía la ira de Dios y morían esas personas, eran cortadas por Dios de medio del pueblo. Y este día de la expiación tipifica el día de la expiación de Cristo, el cual comienza cuando Cristo es crucificado, y luego el día de expiación continúa, y todavía estamos en el día de la expiación, en el tiempo para ser reconciliados con Dios los seres humanos que quieren vivir eternamente como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, el cual Cristo gobernará como rey sobre el trono de David. Ahora, toda persona que no le interesa la vida eterna, pues no necesita a Cristo, porque toda persona que no le interesa la vida eterna es aquella que no es reconciliada con Dios y que no quiere ser reconciliada con Dios porque no le interesa la vida eterna. Pero el que le interesa vivir eternamente necesita ser reconciliado con Dios, y para ser reconciliado con Dios necesita el sacrificio por el pecado, necesita el sacrificio de la expiación por el pecado, que en el Nuevo Testamento es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Necesita creer con toda su alma en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual nos limpió de todo pecado. Y cuando lo creemos con toda nuestra alma y lo recibimos como nuestro Salvador personal, entonces se materializa en nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces quedamos limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, y quedamos perdonados y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ya la ira de Dios
no puede caer sobre usted ni sobre mí. Ninguno se perderá de los que han recibido y de los que recibirán a Cristo como su Salvador personal, sino que vivirán eternamente con Cristo en su reino. Para eso fue que Cristo vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice San Lucas capítulo 18, verso 10, y San Mateo capítulo 19, verso 11 al 14. Vean, aquí en San Mateo capítulo 19, verso 11 al 14 dice: capítulo 18, verso 11 al 14 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted se pierda. No es la voluntad de Dios que se pierdan las ovejas del Padre que le fueron dadas a Cristo. Le fueron dadas a Cristo todas esas ovejas que son personas, para que Cristo les dé salvación y vida eterna. Por eso el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, Cristo obró la salvación para ustedes y para mí. Y ahora ya hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, somos salvos de la ira de Dios. Por lo tanto, ninguno de ustedes, ni yo tampoco, ninguno seremos juzgados en el juicio final, ninguno seremos echados al lago de fuego, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Por lo tanto, hemos sido salvos de la ira de Dios. Hemos sido librados de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y nadie quiere ir para ese lugar. Pero toda persona necesita la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que es la sangre que redime a todo ser humano. Pero para que se le materialice eso a la persona, tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por la vida de Cristo es que somos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios y por consiguiente ya tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna espiritual y tenemos vida eterna potencial física. Físicamente tenemos vida eterna potencialmente, porque ya tenemos vida eterna espiritual. Y por consiguiente la vida eterna física se va a materializar en mí. ¿Y en qué más? En cada uno de ustedes también. Y vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, para así limpiarnos con su sangre de todo pecado y reconciliarnos
con Dios y ser colocados dentro del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, su reino, y así estar en la iglesia del Señor Jesucristo, reconciliados con Dios, con vida eterna. La Escritura nos habla acerca de todo esto que hemos estado hablando y nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, todo ser humano, para ser redimido, necesita un redentor y necesita la sangre de ese redentor, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La sangre de Jesucristo, mientras Él estaba en la tierra, caminando en medio de sus discípulos antes de morir, no podía limpiarnos de pecado, porque todavía estaba en las venas de Jesucristo. Para poder limpiar de pecado al ser humano, tenía que la sangre ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, el Redentor, para redimir, tenía que derramar su sangre, como lo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido salvación y vida eterna. Ha sido redimido. Se ha hecho realidad la redención del alma para la persona. Esa alma de Dios ha sido redimida, ha sido restaurada a la vida eterna y ha sido restaurada a Dios y al reino de Dios, y ha sido reconciliada con Dios esa alma de Dios, esa persona. Somos almas vivientes. Somos como individuos, alma, espíritu y cuerpo. Y lo más importante es el alma, porque esto es lo que en realidad es la persona. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión, y el cuerpo físico de la persona es un cuerpo de esta dimensión terrenal. Por lo tanto, lo más importante del ser humano es su alma. Cristo preguntó en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque no hay recompensa que el hombre pueda dar por la salvación de su alma. Solamente hay una forma para que el hombre pueda obtener la salvación de su alma, pueda ser salva de la ira de Dios, y eso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también. Y por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario se ha hecho la remisión de los pecados de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Es necesario que todo ser humano comprenda esto mientras vive en esta tierra, porque cuando la persona muera, ya después no tiene oportunidad de decir: ahora yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ya no hay oportunidad. ¿Recuerdan la parábola o historia que Cristo contó acerca de un hombre rico que cada día hacía banquete para sus amigos y vestía de púrpura? Un hombre muy rico. Y dice que cuando
él hacía esas fiestas, también había un hombre pobre, un mendigo, que se sentaba a la puerta de su residencia y deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y dice que llegó el tiempo, que pasando el tiempo murió el hombre rico, y luego también murió el mendigo. Dice que cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y eso es lo que toda persona desea, que cuando vaya a morir, Dios mande sus ángeles para que se lo lleven al paraíso. Así sucedió con el mendigo Lázaro. Dios envió sus ángeles y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, que era en cierto lugar y en cierta dimensión en aquel entonces. Y luego el hombre rico se encontraba en el infierno y miró hacia el paraíso y vio a Abraham, porque en ese tiempo el infierno y el paraíso estaban en cierto lugar que se podía ver de un lugar a otro, pero los dividía, los separaba un precipicio, un abismo. Y el hombre rico, el cual, vean ustedes, podía comer y podía hacer fiestas todos los días, ahora cuando se encuentra en el infierno, cuando termina su vida terrenal y pasa a otra vida, a otra dimensión, ahora se encuentra que es tan pobre que no tiene ni para un vaso de agua. Y le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque en mi lengua, porque yo estoy atormentado aquí. Y Abraham le dijo que no podía hacerse eso. Ahora vean, el hombre rico, por no servir a Dios como tenía que servir conforme a los mandamientos divinos, ahora se encontraba en el infierno y era tan pobre que no tenía ni para pedir un vaso de agua. Y allí no vale el dinero, ni vale la posición que haya tenido la persona en la tierra. Van allí al infierno los que no tienen la sangre del sacrificio por el pecado. Y ahora Abraham le dice que no puede ser así. Vean, el hombre rico estaba en el infierno y quería que Abraham enviara a Lázaro al infierno, cuando Lázaro ya había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham. A hacerle favores a ese lugar, Abraham no enviaría a Lázaro. Algunas personas piensan que los que están en el paraíso van a ayudar a los que están en el infierno, pero ven, la historia dice, esta historia o parábola que dio Cristo aquí, dice que no puede ser hecho así. Los que están en el infierno no reciben ayuda de los que están en el paraíso, y los que están en el paraíso no quieren ir para el infierno. Sí, por eso fue que cuando estaban en la tierra buscaron a Dios, buscaron a Cristo y lo recibieron como su Salvador, para no ir al infierno, sino que ir al cielo, al paraíso. Por lo tanto, todos los favores que vamos a hacer en las personas, se los hacemos aquí, mientras estamos aquí, llevándole el Evangelio, para que eviten ir al infierno. Pero después que hayan muerto y estén en el infierno, para allá no vamos.
ni a llevarle el dedo mojado en agua para colocarlo sobre su lengua. La oportunidad es aquí. Por lo tanto, toda persona necesita comprender esta realidad, porque después que muera físicamente ya no hay más oportunidad. La oportunidad se tiene mientras se vive en este planeta Tierra. Ahora veamos lo que Cristo dijo antes de ascender al cielo victorioso y sentarse en el trono de Dios. En San Lucas capítulo 24, versos 46 en adelante dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso se predica el Evangelio de Cristo y se da a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y se da a conocer que el arrepentimiento y el perdón de los pecados es en Cristo. Solamente la persona arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole perdón a Cristo es que puede obtener el perdón de sus pecados y ser limpio con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Salvador. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y ya la sangre para la remisión de nuestros pecados fue derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, corresponde a cada persona recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá obtenido la salvación de su alma, habrá sido reconciliado con Dios, habrá sido redimido y tendrá vida eterna. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Cristo dice, ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no crea le hará compañía al hombre rico que fue incrédulo y que no buscó a Dios cuando lo tenía que buscar. Así es que no estará solo allá, y le hará compañía también a Judas Iscariote y al diablo, que es el príncipe del infierno. Pero nadie quiere ir para allá. Todos queremos ir al paraíso, todos queremos ir con Cristo y vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y eso será así para todos aquellos que creen y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los que son salvos? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído y hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido en el reino de Cristo nuestro Salvador. El día de Pentecostés el apóstol Pedro, predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Él moró la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y luego Cristo dijo que sería enviado el Espíritu Santo. ¿En qué nombre? Vamos a ver en el capítulo 14, verso 26 de San Juan, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre es enviado el Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo vino en el nombre de su Padre. Y en Cristo moró la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y cuando Juan bautizó a Jesús, vio el Espíritu Santo que vino sobre Jesús. Y cuando Cristo también habló en el capítulo 4 de San Lucas, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En Jesús estaba Dios, el Padre, con su cuerpo angelical. El cuerpo angelical es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Cristo. Y Dios estaba en Cristo, en el cuerpo angelical, en el Antiguo Testamento. Por eso el ángel de Jehová, cuando le apareció al profeta Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Capítulo 3 del libro del Éxodo. Y cuando le dio el nombre, porque Moisés quiso saber cuál era el nombre del ángel de Jehová, le dio 4 letras, 4 consonantes, que son YHWH, las cuales han sido traducidas como yo soy. Ahora, en el capítulo 23, y eso fue en el capítulo 3, verso 13 al 15, en el capítulo 23, verso 20 al 23, dice: he aquí, del Éxodo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se hizo hombre, se hizo carne de esta dimensión, porque el ángel de Jehová es un hombre de otra dimensión, de la sexta dimensión, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Es llamado también el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 14, y lo conocimos por el nombre de Jesús. El Verbo hecho carne, el ángel de Jehová hecho carne, en quien habitaba, habita y habitará Dios por toda la eternidad. Ahora vean, en el ángel de Jehová estaba el nombre de Dios. Y luego, cuando se hace carne, en el ángel de Jehová hecho hombre, hecho carne, que es Jesús, estaba el nombre de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre, dijo Cristo. Y luego, cuando dijo que enviaría el Espíritu Santo, él dijo que el Padre enviaría el Espíritu Santo en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 14, verso 26 de San Juan, del Evangelio según San Juan. Ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es la persona más grande e importante que existe en el cielo y en la tierra, y en quien está Dios en toda su plenitud. Por eso Dios lo ha hecho Señor
y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron, recibieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Como 3,000 personas entraron al reino de Dios, al reino de Cristo en esa ocasión. Y ahora hemos visto que no hay otra forma para ser reconciliados con Dios, no hay otra forma para ser redimidos, no hay otra forma para recibir la salvación del alma. Se requiere a Cristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, y su sangre derramada allí en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Desde el día de la crucifixión de Cristo hacia acá, en el templo celestial se ha estado viviendo el día de la redención, el día de la expiación, el día en que todo ser humano ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Cristo allá en el cielo, en el templo celestial, con su propia sangre, ha estado haciendo intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo terrenal. Así Cristo lo está haciendo en el templo celestial desde que ascendió al cielo, y ha estado intercediendo con su propia sangre por cada persona que lo recibe como su Salvador personal. Y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, y la persona obtiene el perdón de sus pecados, queda justificada como si nunca en la vida hubiese pecado, y la persona obtiene la salvación de su alma. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona recibe de parte de Dios el Espíritu Santo. Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, el que no nazca del agua y del Espíritu. Pero el que nazca del agua y del Espíritu sí entra al reino de Dios. Por eso se requiere que toda persona nazca del agua y del Espíritu, para lo cual tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Tiene que creer la palabra, el Evangelio de Cristo. Eso es nacer del agua, y tiene que ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu, y ha entrado al reino de Cristo, que es el reino de Dios, y tiene su futuro eterno asegurado. Lo tiene asegurado con Cristo en su reino, y su reino es eterno. Por lo tanto, usted ha sido sellado y ha sido asegurado por el Espíritu Santo en el reino de Cristo. Usted no puede perderse nunca. Usted vivirá eternamente con Cristo en su reino, porque usted se afligió en su alma de sus pecados, y por sus pecados, y pidió perdón a Cristo, se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Cristo por haber pecado contra Dios, y Cristo lo perdonó, Cristo lo limpió con su sangre preciosa de todo pecado. Usted fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego, y usted obtuvo el nuevo nacimiento.
Usted nació en el reino de Cristo. Usted nació del cielo. Y por consiguiente usted tiene vida eterna. Usted es un ciudadano celestial. Y así es como las cosas celestiales han sido purificadas, limpiadas con un sacrificio mejor que el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento funcionaban aquellos sacrificios porque eran tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ya tenemos el sacrificio perfecto, y ya lo que no era perfecto ya no tiene ningún valor para Dios. Lo que vale ahora es el sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, toda persona obtiene la redención y vida eterna por medio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, en el sacrificio que Él llevó a cabo allá en Jerusalén. Unos casi 2000 años aproximadamente, 2000 años aproximadamente, esos son como digamos unos 2000 años aproximadamente. Y ahora veamos, somos ciudadanos celestiales, y esas cosas celestiales, esas personas celestiales son las que han sido redimidas por un sacrificio mejor y una sangre mejor que la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento. Hemos sido reconciliados no por un año. En el Antiguo Testamento eran reconciliados por un año porque los sacrificios no eran perfectos. Pero ahora, por cuanto el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, hemos sido reconciliados para toda la eternidad. Y ahora vean en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, lo que San Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para llevar a cabo esa transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Y ahora todos nosotros estamos reconciliados con Dios dentro de un nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esa es la sangre del pacto eterno, del pacto de paz, del pacto en donde somos y estamos reconciliados con Dios. Y ahora, ¿cuántos ya han sido reconciliados con Dios? ¿Cuántos ya tienen la sangre derramada de Cristo aplicada en sus almas por el Espíritu Santo, porque han recibido a Cristo como su Salvador? Y yo también. Por lo tanto, tenemos vida eterna y tenemos a Cristo aquí en el Espíritu Santo morando en nuestra alma. Y la buena noticia para ustedes y para mí está aquí en San Juan, 1 de Juan, capítulo 5, verso 10 en adelante. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo a Jesucristo acá en su alma, porque lo ha recibido como su Salvador, y Cristo ha entrado en el Espíritu Santo acá al alma de la persona tiene vida eterna, porque Jesucristo es la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si usted tiene acá a Cristo, que es la vida eterna, usted tiene la vida eterna acá en su alma. Usted tiene vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que en algún momento se le acabará, ya sea por edad avanzada, ya sea que muera de viejo, o por algún accidente, o por alguna enfermedad. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los que creen en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, y lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han sido llenos del Espíritu de Cristo. Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador personal? Ya ustedes tienen vida eterna, y yo también. Los que no lo han recibido como su Salvador, los que no lo han recibido como su Salvador todavía y desean vivir eternamente, necesitan recibirlo como su suficiente Salvador. Él les perdonará, les limpiará con su sangre de todo pecado y serán bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así obtendrán el nuevo nacimiento y recibirán vida eterna y quedarán reconciliados con Dios. Todavía estamos en el tiempo de reconciliación, tiempo en que todavía Cristo está en el trono del Padre haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su Salvador, para con su sangre limpiarlo de todo pecado. Por lo tanto, en esta tarde, los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, han comprendido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, y han comprendido que necesitan ser limpios de todo pecado, y han comprendido que la única forma de ser limpios de todo pecado es por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, para así ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, en esta tarde tienen la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, para ser limpios por la sangre de Cristo de todo pecado y ser reconciliados con Dios y recibir vida eterna, y así asegurar su futuro eterno
con Cristo en su reino, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad y vivir en un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Eso es lo que Cristo tiene para todos los que lo reciben como su Salvador personal. Todos los que desean recibir a Cristo como su Salvador pueden levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes en esta tarde para que Cristo les reciba, les perdone y les limpie Cristo con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Y así entren en el reino de Dios con vida eterna y así reciban vida eterna y puedan vivir eternamente con Cristo en su reino y así puedan ser inmortales como nuestro Señor Jesucristo. Será un cuerpo maravilloso, un cuerpo nuevo, un cuerpo que nunca se enfermará, un cuerpo que nunca se pondrá viejo, nunca se pondrá viejo ese cuerpo. Ese es el cuerpo que Cristo tiene para todos los que lo reciben como su Salvador. Pero tenemos que cumplir el tiempo que nos corresponde en estos cuerpos mortales y esa es la oportunidad, estando en estos cuerpos, que tenemos para asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino, recibiéndolo como nuestro suficiente Salvador. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín con nosotros nuevamente para que ore por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que la sangre de Cristo les limpie de todo pecado. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes aquí en Matehuala, República Mexicana. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos veremos nuevamente, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Que Dios me los bendiga a todos y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantaran sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas tardes.